2,8 la inflación de diciembre y parece que esto ya es un patrón. Desde mayo venimos teniendo inflación al alza todos los meses y la gente se está empezando a preocupar, sobre todo a la hora de hablar de inversiones, sobre qué activo conviene. Bueno, quédate tranquilo que en este video lo vamos a ver. El último dato de inflación dio 2,8 y como vemos en la gráfica, desde mayo de 2025 tenemos inflación al alza, sobre todo diciembre, que fue un mes particularmente donde hay inflación alta, donde sabemos que por temas navideños y demás vemos que hay incrementos en lo que es la comida, la carne sobre todo. Ahora a su vez también sacaron lo que son los subsidios a los transportes, entonces eso hizo que el dato realmente diera mal. ¿Qué se estuvo haciendo en esta semana? ¿Qué es lo que estuvo pasando en el mercado? Bueno, primero que nada, hubo una licitación de letras. Para la gente que no entiende este tema de licitación, básicamente lo que se hace es ofrecer otro tipo de instrumentos, es decir, a mejor tasa, para poder hacer lo que se conoce acá como rollover, como una especie de cambio, ¿ok? Para estos vencimientos que se hacían frente, porque teníamos vencimientos por, como dice ahí, 9,37 billones de pesos, ¿sí? Obviamente esta tasa que se estuvo dando para que el inversor le atraiga tiene que ser mayor, es decir, tiene que ser positiva a la inflación. ¿Por qué es esto? Porque si es menor, corres el riesgo de que en realidad no se renueve y todos esos pesos vayan a presionar el dólar, y si se presiona el dólar, muy probablemente te siga impactando en inflación. Entonces, lo que hizo el gobierno, como hace siempre, es sacar evidentemente estas letras, algunas nuevas y otra lo que fue una reapertura. Y como vemos acá, tenemos diferentes tipos, ¿sí? Esto, si no lo entendés, es muy fácil. Lo primero es una tasa fija. ¿Qué es la tasa fija? Básicamente LECAPS, es decir, todo este tramo acá es de LECAPS, es de tasa fija. Después tenemos letras que son SER, en este caso son bonos que ajustan por inflación. Para vos ganar en el SER, la inflación tiene que subir, tiene que ir subiendo los próximos meses. Después tenemos una tasa TAMBAR, que es una tasa compuesta, y otra que es acá abajo, que es dólar linked, que esto es el que sube cuando sube el dólar oficial. Entre las tres más representativas, dejando la tasa TAMBAR de lado porque es una tasa compuesta, vos tenés que entender algo, ¿sí? Algo fácil. Este es fijo, ¿sí? Es decir, que siempre te lo va a pagar, no pasa absolutamente nada. Es decir, esto es fijo, es parecido a un plazo fijo. Vos ya tenés una tasa de por sí, de hecho hicimos un video hablando de eso. Pero si realmente vos creés que la inflación va a subir o que el dólar va a subir, vos tenés que tener en cuenta estos dos, es decir, este que está acá y este otro. Y para ganar dinero en estos dos, al país le tiene que ir mal. ¿Por qué? Porque son activos de cobertura, es decir, yo me planteo un escenario inflacionario, me planteo un escenario en el cual el dólar va a subir. Entonces, ¿por qué te explico eso? Porque entendiendo esta dinámica, lo que vemos es que los activos preferidos, ¿sí? Es decir, los que más se adjudicaron, es decir, la mayor cantidad de pesos que hubo en esos activos fueron en los activos de tasa fija, ¿sí? 2,5 billones, 2,96 billones, 0,26, y fíjate que solo prácticamente casi un billón, 0,95, fue a una letra SER. Después ya directamente la dólar linked directamente queda como desierta, es decir, que entraron muchos pesos, sobre todo en lo que es el tramo corto. ¿A qué se llama tramo corto? Justamente a esto que tenés acá, que seguramente quizás no lo entiendas. Fíjate que acá dice S27F5. Ese es el activo, que en este caso es una LECAP. 27F, en este caso es el 27 de febrero. Esto lo que te indica es el vencimiento. Y el 6 indica el año, que en este caso es 2026. ¿Sí? Es básicamente esa forma de entenderlo. Como vemos, todas las que son de 2026, estas de mayo, estas de noviembre y esta ya es de junio de 2027, están rondando alrededor de tasas superiores al 35%. Es decir, la más corta, incluso la de febrero, está rindiendo muy por encima de una inflación proyectada, que de hecho el gobierno estima que podás llegar a tener inflación del 10, aunque hay entidades privadas que dicen que en el año vamos a tener del 20. Entonces, esto de primera mano es una tasa muy elevada. ¿Esto por qué se está dando? Es decir, ¿cuál fue el motivo de esto? Porque como vemos acá tenemos el índice de precios al consumidor y como te estoy mostrando, ¿no? Es decir, estos son los datos del INDEC que publica
Y desde mayo la inflación viene subiendo. No es algo que se desconozca. Acá ya hay una especie como de patrón. Sin embargo, han sacado pesos del mercado y demás, de la economía, pero vemos que la inflación sigue subiendo. Bueno, lo que dicen es que a partir de ahora, en los próximos meses, la inflación va a bajar. Por eso vimos que se agarró y se licitó, mejor dicho, se roleó gran parte en títulos que son tasa fija, no en letra C. Si vos pretendés que esta tabla siga subiendo, si entendés que va a seguir subiendo, evidentemente no te va a convenir la tasa fija. Entonces, ¿por qué es que se estancaría la inflación o empezaría a bajar? Que, dato a tener en cuenta, y entre comillas, que baje la inflación no significa que bajen los precios. Para que bajen los precios vos tenés que tener deflación, tendrías que tener una inflación negativa. Lo que te está diciendo que baja la inflación es que en realidad vos ibas a 100 km por hora y ahora vas a estar a 80 o vas a estar a 50. Es decir, baja la velocidad con la que el precio aumenta, ¿ok? Lo que se dice es que como ya sacaste los subsidios y demás, no tenés mucho más como para ajustar esos precios, entonces evidentemente la inflación tendería a querer ir a la baja. A su vez también tuvimos un cambio de las bandas y demás. De hecho te dejé un video justamente acá sobre cómo es que están funcionando, porque se estaba hablando con el tema de la caución. Los bancos tienen encajes, esos encajes son dinero que tienen guardado ahí y no pueden prestar, no lo pueden usar libremente. Eso lo que te hace es tener tasas a veces muy disasociadas con la realidad, porque si vos tenés una inflación proyectada del 20, llegamos a tener cauciones del 100, es decir, que son financiamientos de corto plazo que uno puede aprovechar en la bolsa, tenés picos de esos financiamientos y eso es un problema. Los bancos tienen menos pesos y es por eso que, como se quedan directamente sin pesos, como no hay ningún peso en la calle, lo que hacen es optar por este tipo de instrumentos y cuando van a la caución la tasa sube. Por eso hice este video de qué conviene, si convienen las LECAPs a una tasa alta o si conviene la caución justamente de corto plazo. Pero el problema que estamos teniendo acá es justamente ese, es decir, vos tenés una inflación relativamente alta con una tasa que evidentemente fue alta, es decir, fue muy por encima de la inflación proyectada. Entonces, ¿qué te da a entender esto? Que necesitan pesos porque no tienen. Vas a entender después también que te hice otro video que te lo voy a dejar en la solapa sobre cómo el Banco Central, a través de un mecanismo, lo que hace es inyectar pesos en la economía y agarrar y comprar dólares. Entonces eso va a beneficiar a las reservas del Banco Central a que suban. Como los bancos están encajados y esa plata todavía la tienen y no se ha liberado, el Banco Central es quien hace esa pequeña maniobra para que vayan pesos a la economía y así de a poco tenga ese movimiento, digamos, de dinero y empiece a haber transacciones. Ahora, esto realmente es cierto, porque está bien, es una fórmula matemática, pero sabemos que la matemática es exacta, pero cuando vas a la realidad es otra. Bueno, lo cierto es que el Banco Central estuvo comprando dólares. Esto es de la última semana, lunes 12, martes 13, miércoles 14, jueves 15 y viernes 16. Estuvo comprando dólares, pero vemos que estuvo prácticamente igual, quedó igual esta semana, ¿sí? Fíjate que arrancó con 44,768 y termina con 44,607, incluso menos reservas de las que tenía. ¿Qué es lo que estuvo pasando? Compró 344 millones en total entre todas las compras, ¿no?, que hizo, y bajaron 161. Esto te da básicamente un neto, te queda un sobrante de 168 aproximadamente. Sin embargo, las reservas bajaron, ¿ok? Teníamos esta cantidad y bajaron. ¿Por qué es esto? Bueno, porque hubo pagos del BID, que en este caso es el Banco Interamericano de Desarrollo, y acuerdos bilaterales, ¿ok? Se estuvo pagando. La cuenta más o menos no da exacto con coma y punto, pero más o menos te da una idea. Es decir, acá el problema de lo que se ve es si el Banco Central está vendiendo y el Tesoro los está comprando. Es decir, hay alguna maniobra entre los dos con este tema del manejo, porque si uno inyecta por un lado, el otro compra por el otro, entonces evidentemente queda igual. Esa inyección de peso que hiciste la va absorbiendo por otro lado, entonces no tiene sentido. Pero bueno, este es el off the record, es extraoficial, es decir, no tenemos un dato certero, esto es especulación del mercado. Ahora, ¿en qué te afecta saber todo esto? Bueno, antes que nada te pido, si el video te está gustando acá y si estás entendiendo básicamente cómo funciona el mundo financiero de forma fácil, te pido por favor que te suscribas y que le des un likeazo a este video, que es lo mejor que me puedes dar y el mayor agradecimiento para poder seguir haciendo este tipo de contenido. ¿Cuál es la mejor tasa? Es decir, ¿dónde te conviene hoy poner la plata y cómo quedaron las tasas de interés con esta, digamos, con esta licitación que se hizo, con esta especie de bonos nuevos que se pusieron? Bueno,
A ver, vamos a ir por partes. En el conejo de Wall Street, que te voy a dejar la página acá en la descripción, tenés la tabla de letras. Esta parte que dice ganancias no la vas a tener porque es una parte paga, pero te lo estoy mostrando acá para que más o menos lo veas. Vas a tener separadas las letras y vas a tener por TNA, por TEM o por TEA, ¿sí? Como vemos, la letra 30, la 36, la que vence este mes, ¿ok? Tiene una tasa mensual, es decir, acá de 2,18%. Ahora hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque fíjate que en ganancia, que esta es la ganancia real, esta es la ganancia real. Hay muchos videos donde te dicen, che, vos compras esta letra, ¿qué hacen? Dividen el anual, lo dividen por 12 y eso te estaría dando la mensual. Pero no tienen en cuenta el precio, es decir, son activos que cotizan. Y fíjate que la ganancia real que vas a tener, porque ya el precio subió de 141 y a vencimiento 142, en realidad es de casi el 1%, 0,87. Mucho cuidado con esas cosas porque la gente a veces únicamente ve esto. Por eso te digo que esta es una parte paga, porque acá te estoy diciendo la verdad, lo real, y no te va a servir tampoco verlo después porque evidentemente cada vez que vayan pasando los días y el precio se vaya moviendo, estos resultados de ganancia también se van a ir moviendo. Pero ¿qué pasa si vamos un poquitito más largos? Por ejemplo, a la S27F6, que es la del 27 de febrero. Hasta le faltan 40 días, ¿ves? Como vemos, acá ya tenemos una ganancia real del 4,30 y una tasa más o menos mensual del 3,29, es decir, está muy por encima de la tasa del 2,8 de inflación, es decir, que en esta letra estarías cubierto. ¿Y qué pasa ya después si me voy más lejos? Por ejemplo, a la de mayo, ¿sí? A la 29Y6. Fíjate que tengo ganancia real del 13% y una tasa del 2,93. Obviamente ya si después me voy al 30 de abril de 2027, tengo ganancias del 47, está bien, falta un montón todavía, es decir, estamos hablando de abril del otro año, es decir, de 2027, y una ganancia promedio alrededor, sería ganancia, perdón, del 47,60 y tenemos una tasa del 2,56. ¿Qué es lo que se estila acá? A ver, básicamente que todas las tasas están por encima del dato de inflación y si vos crees que la inflación va a ir abajo, es decir, no va a superar el 3%, las letras te estarían dando buena tasa a la hora de tener cobertura, a la hora de decir, bueno, yo pongo los pesos, ¿dónde es que más rinden? ¿En una billetera virtual? ¿En un plazo fijo? No, evidentemente en la parte de las letras es donde más está concentrada la ganancia. Y esto va a depender mucho de lo que quieras lograr, es decir, todo va a depender del plazo y no de la ganancia. La gente a veces se obnubila, es como que necesito entrar ya a esto porque es lo que más guita me da y me estoy perdiendo lo otro, o vendo todo lo anterior y me compro esto. No, va a depender básicamente de lo que vos quieras y de los riesgos que necesites. ¿Por qué? Porque los riesgos son muy importantes y si vos no querés asumir mucho riesgo, este no es un activo que no tenga riesgo, ¿sí? La gente a veces dice, pero la tasa es fija, ¿cuál es el riesgo acá? Ahora lo vamos a ir a ver. Pero lo cierto es que si querés armarte una cartera compuesta con letras y vencimientos de pesos que vos tengas de febrero en adelante, yo te diría que está perfectamente bien y se ve que hay una inflación que debería de mantenerse o incluso bajar. Y si se mantiene en 2,8 un par de meses, la ganancia va a ser media ajustada, pero por lo menos te va a cubrir, ¿ok? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es decir, lo más malo en esta situación, obviamente que suba la inflación. Va a estar la inflación estable. Y al estar estable, lo que vas a tener básicamente es que si la letra rinde un 3%, estaríamos ganando poco. Es decir, la ganancia prácticamente sería nula. ¿Cuál es el otro? La suba del dólar. Es decir, suba del dólar que esté por arriba de la tasa. Este es un video que yo dejé sobre cómo hacer carry trade, o un indicador que te indica cómo hacer carry trade, donde te muestra las proyecciones de las letras, cómo deberían estar, por ejemplo, la S16A6, que esta tiene una tasa más o menos del 37,4 y un rendimiento directo del 9%. Entonces, ¿qué pasa? Me estaría dando un dólar de 1.600. Si yo compro la letra y la mantengo a vencimiento, pero el dólar me subió a 1.600, muy probablemente quede igual, compre la misma cantidad de dólares, ¿ok? Acá ya estamos hablando no tanto de quiero la ganancia de la letra, sino especular un poquitito más con la inflación y el movimiento del tipo de cambio para comprar más dólares, ¿ok? Ya es una estrategia un poquitito más arriesgada, entendiendo igual que el activo es conservador, porque básicamente es como una especie de plazo fijo con esteroides, porque es una letra, en realidad es un bono a más largo plazo. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar? Una baja de la inflación anual
que consultoras privadas dicen que va a ser del 20% y obviamente el gobierno dice que tiene pronosticado del 10%. Yo creo que va más adecuado a un 20%, y si es de un 20% en el año, ya vimos que hay letras que te rinden claramente más, ¿no? Si la letra rinde un 3%, estaríamos hablando de que estás congelando, ¿no? Estás hedgeando la tasa más alta. Yo me compro una letra que tiene tasa del 39 y no toco más nada, vencimiento, me voy ganando prácticamente un 39. Ahora, ¿qué pasa? El dólar también tiene que estar estable o a la baja. Entendamos que si el dólar empieza a la baja, estamos caro en dólares. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo la ganancia, ¿sí? La ganancia de la letra, y el dólar me baja. Yo estoy ganando por 2 porque estoy haciendo más peso y estoy comprando más dólares. Y cuando compres más dólares, ¿qué vas a hacer? Si, por ejemplo, una vacación acá está más cara que afuera, te vas a ir afuera a vacacionar. Eso ya es otro tema para otro video, ¿sí? Pero bueno, eso es algo que te va a pasar seguramente. Es decir, nos volvemos caros en dólares acá, entonces ¿qué preferís? ¿Preferís irte a otro lugar, a otro país? ¿Por qué? Porque con ese mismo dólar que vos compras acá, afuera compras más bienes, productos y servicios que acá. Che, ¿y el tema de las acciones? ¿Qué pasa con el índice Merval? Es decir, ¿hay algún movimiento que se pueda ver? Cuidado ahí con el índice Merval, porque si yo tengo una tasa muy alta, muy probablemente no me convenga entrar en acciones. ¿Para qué quiero una renta variable si yo tengo una tasa fija que me está pagando mucho más? Sin más, me despido, que andes muy bien.